En Enseñanza Bíblica, hoy analizaremos el Evangelio según San Marcos, el cual nos trae ciertos puntos que nos ayudan a entender no solo el Evangelio, sino la evangelización del mundo para todas aquellas personas que creen y para aquellas personas que de cierta manera también lo van a rechazar. El objetivo de todo esto es poder comprender por qué hoy en día la evangelización es real, no solo por mi persona, sino por varias personas, que Dios está utilizando todos los medios de comunicación para que también entendamos por qué es preciso hacerlo. Así que entramos al libro de San Marcos, el cual nos trae ciertos puntos tan necesarios para comprenderlo, pero antes nuestra lectura bíblica. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La lectura bíblica de Marcos está basada en lo que es el capítulo 16, verso 14 al 18. En el verso 14 dice: finalmente apareció a sus 11 discípulos. Como que dice, ellos estaban sentados en la mesa y lo primero que el Señor les empieza a reclamar o a confrontar a ellos es la incredulidad y la dureza de corazón. Es lo primero en el cual Él empieza a basarse con ellos. Ahora bien, ¿por qué es lo primero que Cristo rechaza de sus discípulos? Lo primero que tenemos que entender es el proceso o el discipulado la capacitación que ellos estaban llevando. Y como quien dice, hay a cierto nivel en el cual nosotros que estamos en el Evangelio necesitamos comprender que como que ya no nos es permitido dudar. Más que todo porque, digamos, la duda es, primero tenemos que entender, la duda es algo normal, natural en nuestra carne. Pero ¿por qué no nos es permitido dudar? Porque nosotros necesitamos entender que el ejercicio del Evangelio es en lo espiritual, en la palabra. Digamos, cuando de repente yo estoy escuchando algo que alguien me está hablando y yo dudo, lo primero que necesito hacer es llevar esa duda a Cristo, y lo hago a través de la palabra. Como que dice, digamos, la persona me está contando algo que para mí, de cierta manera, tal vez por ese momento que tal vez no tengo la mente tan agilizada hacia lo que me está contando, entonces lo tomo así y lo primero que hacemos es una impresión de duda. Entonces, cuando vamos lo llevamos a la palabra, que es Cristo, entendemos que lo primero que necesitamos comprender es un verso que me ayude a entender lo que la persona me está diciendo. Vamos a traerlo al filtro, que es la palabra, la cual me va a ayudar a comprender y a poder eliminar la duda. Si en algún momento, por ejemplo, es algo que, veamos algo que Dios le habló a la persona, pero la persona no supo entenderlo, digamos, o lo percibió como la voz de Dios respecto a instrucciones o algo así, lo primero que necesitamos comprender es que necesitamos saber más o menos o inquietarnos, ponerlo en un punto. La palabra dice, digamos que no tengo ningún verso para poderla comprobar. Entonces la palabra dice, todo aquello que Dios dijo se cumplirá. Y todo aquello que Dios no dijo no se cumplirá. Digamos, cuando ya no encontramos verso, ya no hayamos, como quien dice, cómo ampararnos para ver si esto que está hablando la persona es de Dios, traigámoslo a eso, esperemos el suceso. Esperemos lo que Dios le dijo a la persona. Si esto sucede, Dios lo habló porque lógicamente Dios dijo y eso sucederá. Pero si Dios no lo dijo, entonces podemos descansar. Pasa de que a veces
nos podemos equivocar como seres humanos, podemos confundir, podemos hacer muchas cosas raras que nosotros hacemos como seres humanos, pero entendamos que cuando Dios habla, se cumple. Eso es lo que realmente necesitamos comprender en esta parte. Por ello, Cristo viene y le reclama o los confronta a sus discípulos, porque Él les dijo que Él iba a resucitar. Es más, Él le apareció a María Magdalena, le apareció a las mujeres que iban también al sepulcro a ponerle especies, y ellos hablaron, ellos dijeron, y al parecer los 11 no creyeron, tenían dureza de corazón, no sabe, y eso que Él mismo se los había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Entonces, hasta ese tiempo, para ese momento, ellos ya no necesitaban tener dureza. Por ello es que les digo, hay un tiempo en el cual nosotros estamos en el Evangelio, pero también necesitamos tener que hay un tiempo donde ya no nos es permitido dudar, sino debemos de creer, porque realmente hemos sufrido el ejercicio del discipulado, o la capacitación, o donde Dios ya nos está haciendo, o más que todo nos está llevando a un crecimiento espiritual, donde nosotros ya necesitamos desarrollar esa fe que Él espera que tengamos. En el verso 15, después de haberles reprochado los errores de ellos, les dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hace un momento les dije en la introducción de esto que estamos analizando sobre la evangelización. Vamos a hablar un poquito de la evangelización. Yo sé que hay personas que de cierta manera no les gusta que les hablen el evangelio, y lo hago porque a mí, sinceramente, antes que me convirtiera al evangelio, no quería escuchar el evangelio, no me agradaba, digamos, no quería estar en una iglesia, no quería estar predicando, no quería estar enseñando, ni menos grabar estos videos, digamos, con el evangelio no quería nada, digamos, dentro de mi naturaleza humana, lo que menos yo quería era ser evangélico. Es más, veía a las personas practicar, uno de ellos de mis padres, y ciertamente yo veía como raro, veía a las personas hacerlo. Y más que todo, como ser humano, también me fijaba más en los errores. Todos tenemos ese defecto. Nos vemos más los errores que lo bueno en las personas. Entonces yo veía eso y decía, no, ellos cometen errores. Yo pienso que como cristianos evangélicos deben ser perfectos. Y no entendía que la batalla del cristiano es pelear con su naturaleza humana, que no es fácil. Lógicamente ahora lo entiendo porque estoy en el evangelio y me doy cuenta que no es fácil, digamos. Las personas que no vienen al evangelio y juzgan es porque no están en el evangelio, pero deberían de probar y darse cuenta, y como hoy en día yo me doy cuenta que no es fácil lidiar con la humanidad de cada uno de nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, digamos, de cierta manera nos molesta, yo me acuerdo. Y yo a veces, pues, a los únicos que escuchaba, a mis padres los escuchaba decir y todo. Y bueno, decía, mi forma era, bueno, si Dios me va a llamar, llegará el tiempo que lo haga, que, no sé, algún día tal vez, pero ahorita no. Así era la forma en que yo les respondía. Pero ahora cuando voy a la Biblia dice que les dijo a todos ir por todo el mundo. Lógicamente los 12, acuérdense que la comisión que el Señor les dio a los 12 fue ir a las ciudades de Israel, a los lugares de Israel. Digamos, el objetivo de Dios era iniciar por Jerusalén y sucesivamente ir por todo el mundo. Aquí les está hablando de todo el mundo, pero eso en sí así era. Digamos, de Jerusalén, el centro de Israel, iba a salir el evangelio y el objetivo era ir a todo el mundo. Y dice predicarlo, que significa anunciarlo. No significa confrontar, no significa señalar, no significa nada de eso, sino es promover. Necesitamos entender que los que estamos evangelizando necesitamos dar a conocer el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Dar a conocer a Cristo. El objetivo de nosotros para evangelizar es primero dar a conocer a Cristo. Digamos, decirle a las personas que Cristo está interesado en ellos como lo estuvo con nosotros. Dar a conocer a Cristo, cómo Cristo vino a nosotros, cómo Cristo inició en la tierra como hombre, cómo Cristo se desarrolló en la tierra, y cómo Cristo murió por nosotros, y cómo Cristo resucitó al tercer día, y cómo Cristo ha dicho de que Él vendría por segunda vez. Ya vino por primera vez como siervo, se ofreció y ganó porque obtuvo el sacrificio, fue glorificado en el cielo según Apocalipsis,
y ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día vendrá, porque ahora es el Rey de Reyes, porque ahora es el Señor, vendrá de esa manera. Al principio no vino así, pero ahora vendrá de esa manera, y el objetivo es que puedan conocer eso, y si ellos creen que aquí dice el Evangelio a toda criatura, digamos, esta noticia, pero antes de creer, esto de Cristo lo necesita escuchar toda la tierra, todos los seres humanos, para que en cada ser humano se desarrolle el decir, sí, creo esto o no creo. No nos asustemos con personas que no crean, no forcemos a las personas a creer, no las asustemos, no les pongamos miedo, no, hablemos la verdad. Es cierto, la Biblia habla y enseña que el infierno, según Cristo, es una horrenda manera de morir, digamos. Si Él lo está diciendo es porque así es. Pero no tenemos que decirles, miren, ustedes saben el Evangelio si no creen, sino tienen que entender ellos primero que es conocer y después decidir. Y si ellos definitivamente no quieren creer, pues hacerles también a entender de que se exponen al infierno, digamos. Al no creer se exponen al infierno, que es algo que Cristo no quiere que ellos vayan, pero también respeta si ellos deciden ir. Por ello es que tenemos que saber promoverlo, como quien dice, su inicio, su desarrollo y sus advertencias y sus deseos, y al final la persona tiene la capacidad, según Dios y según nosotros también, de respetar si dice sí o no. Eso es promover, eso es dar a conocer el Evangelio, y es lo que Cristo nos ha dado a nosotros para que vayamos, y a veces, aunque incomodemos, aunque se molesten, porque eso es lo que pasaba en mí, aunque digan después lo voy a hacer, bueno, si Dios quiere, aunque digan todo eso, necesario es que lo hagamos por la radio, por las redes sociales, por la televisión, por cualquier medio que haya escrito, audible, visible. Necesitamos hacerlo, aunque no le gusta a nadie, aunque otros digan no, para eso están las iglesias. No nos interesa la opinión de las personas, porque lo que nos interesa es llevar ese evangelio a todas las criaturas, a toda la criatura, a todo el mundo, y cumplir con lo que Cristo nos ha encomendado. Verso 16 dice: el que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo primero, lo básico del evangelio es creer. Hablo todo esto porque hay un debate a veces en la iglesia, hay cosas que definitivamente ni se deberían debatir. Es porque la mayoría dice que Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado. Conoce el Señor, por ejemplo, si alguna persona a veces está muriendo y en las últimas recibe al Señor, pero no les da al Señor el tiempo para que Él sea bautizado, la mayoría dice: no, si Él no fue bautizado, no puede ser salvo. Y créanme, tenemos que entender primero es fe, es creer. Yo sé, si la persona hubiese tenido tiempo para ser bautizado, pero lo segundo era bautizar. Ahora, además, miren, tenemos que entender que la salvación no nos ha dado por obras. Digamos, si nosotros entendemos que bautizar es una obra y la podemos hacer, hagámosla. Es requisito, hagámoslo. Pero si no lo puedo hacer, ¿por qué tengo que ser obligado a hacerlo? Entonces, hay muchas cosas que definitivamente tenemos que entender que el Señor nos lo está dando como una dádiva que ni merecemos, nadie lo merece. Y no es basado en obras, que realmente es un regalo de Dios. El ser salvo, el ser tomado como hijo de Dios. Entonces, esto realmente no debería existir en debates de que tiene que ser, digamos, una persona tiene que creer y después ser bautizada. Sí, debe ser bautizada si lógicamente está sana, está una persona que puede hacerlo, está bien. Pero si realmente no lo puede hacer, no es necesario, créanme. Dios tiene la capacidad de darnos esta dádiva y tenemos que creer en que Él es el que nos lo está dando y no nosotros los hombres, los que queremos poner ciertos requisitos a veces y implícitamente crear dudas y crear situaciones difíciles. Acordémonos que no debemos crear dudas ni cuestiones difíciles en los creyentes, sino más bien confianza y fidelidad en que Dios tiene el control de todas las cosas y que es un Dios de misericordia y compasivo y que Él sabe llegar a las personas
en el momento indicado. Si el momento indicado para Dios era que esta persona recibiera a Cristo antes de morir, pues ese es el momento de Dios, y como tal debemos de verlo y respetar y no crear dudas, como a veces sucede. En el verso 17 vuelve el Señor a hablar, y por eso les decía sobre el creer. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Lo primero que tenemos que entender es que estas señales seguirán a los que creen. Digamos, la capacidad de creer es el desarrollo de la fe. Es la base, es el núcleo. Y el evangelio realmente, o como dice, y la promesa realmente es basada en la fe. Digamos, cuando nosotros empezamos a llenar requisitos, empezamos a cometer los errores de los fariseos. Porque los fariseos necesitaban que las personas hicieran requisitos, y cada vez ellos, como el Señor lo dijo, que ponían cargas que ni ellos podían cargar. Y el objetivo no es poner cargas a los creyentes, no es ponerles, la duda es una carga, la incredulidad es una carga, ciertas cosas que a veces no necesitamos hacerlo. El creer resume todo. Entonces, estas señales le seguirán a los que creen. Uno de ellos es echar fuera demonios. ¿Por qué es necesario echar fuera demonios? Lo primero que tenemos que entender es que el trabajo de los demonios es hacer progresar el pecado. Digamos, hay personas o habemos personas que anduvimos en el pecado y siempre estuvimos llenos de debilidades. Éramos estimulados por espíritus demoníacos que de cierta manera querían que nosotros cada día progresáramos más en el pecado, nos hundiéramos más en el pecado, y el objetivo de ellos era que nosotros nos perdiéramos en el pecado y nunca llegáramos al evangelio. Por ello es que de cierta manera a veces nosotros necesitamos comprender que cuando nosotros seguimos las doctrinas de demonios, digamos, la doctrina de demonios puede ser a través de un vicio, música y cuantas cosas que si sabemos que hay pecado que nos quieren atar. Entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho, a mí la música del mundo me ataba. Tanto así que yo guardaba mis CDs, y siempre lo repito porque eso es lo que hacía. Bueno, si ya no sigo en el evangelio, me voy en el mundo y tengo mis CDs y sigo oyendo música. Eso es lo que, digamos, había un demonio que me decía eso y yo lo creía y así lo hacía. Lógicamente, cuando yo vine ya estimulado por el Espíritu Santo a tomar una decisión y decir, voy a quebrar, y quebrar esos CDs y los tiré y todo, automáticamente ese demonio ya no me podía dominar, porque ya no hice lo que él quería que hiciera, sino que hice lo que el Espíritu Santo de Dios me puso, destruir eso que siempre me tenía atado y que me... Entonces, en el nombre de Cristo, empecé a quebrarlos y renuncié. Entonces, tenemos que primero entender que nosotros, de cierta manera, ayudados por el Espíritu Santo, podemos resistir. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Está hablando del diablo y su sistema demoníaco. Ellos huirán de nosotros. ¿Por qué van a huir de nosotros? Porque ya no les hacemos caso. Ya no hacemos lo que ellos quieren que hagamos. Entonces, cuando nosotros desistimos, entonces, resistimos al diablo y ellos huirán. Entonces, en el nombre de Cristo, nosotros echaremos fuera demonios. Lo primero que tenemos que hacer es cuando nosotros estamos en una debilidad, cuando nosotros estamos en una situación que necesitamos renunciar a todo ello y venir a Cristo. Segundo, también vamos a ayudar a otras personas a través de la predicación o la enseñanza a que ellos también desistan. Digamos, el plan de Dios es que nosotros desistamos, como que dice, mi naturaleza humana es según el vicio, ¿va? Por ejemplo, yo decía la música, pero bueno, una persona que bebe licor, su naturaleza humana es que todos los fines de semana, o bueno, cualquier día, porque algunos ya exageran, es que ellos estén bebiendo licor y con eso ellos sientan placer, sientan alegría, sientan, no sé qué sienten, pero ellos se sientan bien. Entonces, cuando ellos entienden eso, realmente necesitamos entender que ahí le estamos creyendo como que al demonio, y entonces nosotros necesitamos salir de ahí. Pero eso lo vamos a hacer entendiendo que necesitamos resistir. Cuando entendemos resistir, es cambiar nuestra naturaleza humana, como dice, ya no hacer lo que vamos a decir,
nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa quiere que hagamos, sino vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, resistir, ya no hacerlo y obedecer a Dios, y a través de ello nos estamos revelando a nuestra naturaleza pecaminosa y poder cambiar así de lo que realmente Dios quiere que cambiemos. Entonces hablaremos nuevas lenguas. Primero tenemos que entender qué es hablar nuevas lenguas. Digámoslo, basémoslo primero en un vocabulario. Digamos, cuando nosotros estamos en el mundo, hablamos totalmente vulgar y cuestiones que para nosotros no es vergonzoso. Hasta hay personas que se sienten orgullosas de hablar vulgaridades. Se sienten las mejores personas hasta respetadas porque hablan eso. Y tenemos que entender que hablar nuevas lenguas está basado primero en cambiar nuestro vocabulario, en hablar ahora de misericordia, de amor, de paz, de bondad, de todo lo que es de Dios, y dejar de hablar vulgaridades que antes, o malas palabras que de cierta manera conocemos. ¿Por qué es importante entenderlo primero así? Porque tenemos que entender que somos nuevas criaturas, nuevas personas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas, y una de ellas es nuestro vocabulario. Ahora bien, segundo, es hablar lenguas también, podríamos decir idiomas, inglés, árabe, no sé cuál la que Dios, ese es lo primero. Pero alguien me dijo un día, hermano, pero también la Biblia habla de lenguas angelicales, también está en esto. Pero quiero que entendamos, lo primero es nueva criatura, nueva lengua, nuevo idioma y angelicales. ¿Podemos llegar a las angelicales? Claro que sí, podemos llegar a lenguas angelicales, pero eso es un desarrollo que Dios va haciendo consecutivamente. Pero realmente el primer plan, y por eso lo basaba en tu lenguaje, lo primero que Dios quiere cambiar es nuestro vocabulario. Porque miren, dice Pablo cuando enseña la lengua, bueno, lo vamos a ir entendiendo, pues eso sería leer la Biblia, ¿va? Pablo dice, ¿de qué sirve que yo hable lenguas angelicales y nadie entienda? Digamos, el sentido de las lenguas angelicales o la profecía es dar a conocer a las personas que entiendan. Porque dice que las lenguas solo manifiestan poder, más no entendimiento. Y Pablo dice que es mejor el entendimiento que el poder. Entonces, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, nosotros más bien Pablo nos induce ahí a decir que es mejor que hablemos y que todo el mundo entienda, y que hagamos como que ruidos o bulla, podríamos decir, que son las lenguas angelicales o otros idiomas, pero nadie entiende. Entonces se quedan iguales, ¿verdad? Pero realmente necesitamos comprender que lo esencial es nuestro vocabulario, es hablar lo correcto para que quienes hablen nuestro idioma escuchen y entiendan lo que realmente deben entender. Esa es la parte que estamos viendo en el verso 17. En el verso 18 dice, y tomarán en las manos serpientes y beberán, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo primero que tenemos que entender son instrucciones que de cierta manera necesitamos tener la capacidad de comprenderlas de la mejor manera. He escuchado a algunos predicadores y algunos maestros que de cierta manera retan a las personas a que vayan y tomen o se pongan en riesgo, hagan cosas que no son correctas hacer, como quien dice, de cierta manera imponer manos, una de ellas, sin analizar bien lo que realmente se quiere hacer, o de cierta manera podríamos decir como que andar buscando confrontación con demonios para demostrar que yo tengo el respaldo de Dios. Digamos, cuando Cristo me está dando estas instrucciones, me las está diciendo, te van a pasar cosas. De esa manera es la primera que debemos de pasar. Digamos que de repente yo voy a una casa, digámoslo así, en las montañas, y de repente me aparece una serpiente. De cierta manera, tenemos que entender que la influencia del Espíritu Santo en mí me va a ayudar a domar o a dominar una serpiente. La influencia del Espíritu Santo en mí me va a llevar a dominar a un demonio. La influencia del Espíritu Santo, y hablo de la influencia del Espíritu Santo porque no se trata de que
la mayoría, como no somos instruidos según la palabra, o creemos que el asunto es así, o hay malos instructores que nos han dado, entonces vienen, no hermano, yo tomo esa serpiente, y como que más que todo lo hacen por orgullo, no por influencia del Espíritu Santo, lo hacen como para demostrar que son muy valientes. Entonces, digamos, cuando hablo de la influencia del Espíritu Santo, no estoy hablando de valentía, no estoy hablando de admiración, o no estoy hablando, sino que, ¿saben por qué los discípulos, o más bien Pablo era el que lo hacía? Que se quedaba viendo a la persona, porque él estaba esperando el impulso del Espíritu. O sea, digamos, él como ser humano hubiera querido hacer muchas cosas, pero dice que se le quedaba viendo fijamente, porque Pablo esperaba ese pase, ese ok del Espíritu Santo, como dice, ahora puedes, o actúa, o haz esto. Digamos, Pablo no se dejaba llevar por crear admiración, o por creer que hacer que las personas de cierta manera vieran que él era muy importante y que a él no le pasaba nada. Tanto que la Biblia también relata en el libro de Hechos lo que le pasó a Pablo, donde lo mordió una serpiente y no le pasó nada. Digamos, tenemos que entender que de cierta manera él fue mordido, pero no porque él lo andaba buscando. Entonces, a nosotros nos van a pasar cosas que de cierta manera no nos va a pasar nada, digamos, de cierta manera no va a suceder como alguien tal vez esperaba que sucediera, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros andamos predicando el Evangelio, andamos haciendo las cosas de Dios, y puede hacer que nos pase algo natural o sobrenatural que de cierta manera no nos va a hacer daño. Y les hablo todo esto porque realmente, fíjense que a mí me han pasado cosas, lógicamente así como que sobrenaturales, digamos, cosas que de cierta manera no sabría cómo explicarlas, pero lógicamente Dios influyendo en mi vida. Lo primero es que Dios me muestra un sueño donde estoy predicando y de repente pasó algo, pasó como un viento, y de repente mi voz cambia, pero mi voz ya no es mi voz, digamos, es como un rayo. Alguien está hablando a través de mí, pero no habla palabras, sino habla como rayo. Bueno, me quedé así, ¿verdad? Como que dice, ¿y esto qué pasaría? Casualmente ese día ya, días antes me habían invitado a un culto de acción de gracias para un ministerio en una iglesia, y llego y bueno, todo normal, va. Faltaban más o menos como 15 minutos para la palabra, como media hora para la palabra. Y se me acerca un hermano y me dice, mira hermano, ¿será que me podía ser tan amable de darnos la palabra? Porque lamentablemente la persona a quien nosotros invitamos a darnos la palabra, pues no vino, no está. Entonces, gracias a Dios usted vino, pues queremos darle la oportunidad, por favor. Muy bien, acepto. Claro que sí, le dije, no hay problema, pues puedo hacerlo. Muy bien. Vengo, agarro mi Biblia, el Señor me da una cita, pongo mi Biblia, ahí le pongo en ese momento la cinta de separación, empiezo a orarle a Dios, Señor, usa mi palabra. Es algo, digamos, cuando me pasaba eso, yo no trataba de como que de llevar a un verso que Dios me diera, y lógicamente por haber hecho varios bosquejos, en ese momento más o menos, este verso, después va ok, ya así como que de cierta manera ya lo tenía bien hecho, y eso quedó así. Cuando voy pasando al púlpito, fíjense que pasa algo, digamos, yo voy y de repente ustedes, digamos, yo abro mi Biblia, le quito la cinta y así como ustedes lo van a escuchar, pongo mi Biblia y de repente mi Biblia como que alguien viene y me la cierra. Así, digamos, mi Biblia está abierta, le quito la cinta, ahí está, y cierra. Cuando eso pasa así, yo solo digo, Señor, cuando yo sentí, empecé a hablar y empecé y miren aquella manifestación de Dios, que, bueno, ahí sí yo entendía qué palabra, Señor, estás aquí, gracias, Padre, pero con una autoridad, con un poder. Y vuelvo a abrir la Biblia y
ahí donde por un momento como que me sentí desubicado porque ya ni me acordaba de la cita. Se vuelve a abrir la Biblia, bueno, ahí sí la vuelvo a abrir yo para que entendamos, y cabal cae en la cita y empiezo a predicar. Y una predicación, ustedes, que yo admiraba, créanme, el primero que se admiraba de la forma en que hablaba en ese momento era yo. Porque no era yo hablando, digamos, sinceramente como ser humano, como hijo de Dios. Yo me di cuenta que como que el Señor tomó mi ser y empezó a predicar, y fue una predicación muy bonita que yo me quedé así. Esto definitivamente, yo no sé si todos ahí lo vieron, pero yo he impactado a ustedes. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Digamos como que, lo puedo decir, como que el enemigo quería estorbarme y no quería que predicaran eso. Es una forma de verlo, así lo vi. Pero Dios ya había dado la palabra y eso tenía que hacerse tal como Dios quería que se hiciera. Y así se hizo. Entonces ya cuando en mi humanidad, entre mi debilidad, yo me quedé como que en shock, pues tal vez como hombre y persona me quedé en shock, pero Dios estaba ahí, y estaba tomando mi ser y estaba tomando el control y estaba haciendo lo que Él había determinado hacer. Entonces cuando veo esto, lo explico de esta manera, porque no se trata de que instruyamos, mal instruyamos o estimulemos a los hermanos a que ellos de cierta manera agarren una serpiente, porque así van a demostrar si creen en Dios. O que tomen algo mortífero porque de cierta manera van a demostrar que creen. No se trata de eso. Se trata de que si te sucede no te va a pasar nada porque Dios está ahí. Si el enemigo te quiere estorbar, no va a suceder esto porque Dios está ahí. Se trata de eso. No se trata de poder retar a Dios o retar o demostrar que yo creo mucho y tengo a Dios. No se trata de eso. Sino se trata de ser más hombre, más débil, porque en las debilidades Dios se glorifica. Como que dice, de cierta manera entender que si eso funciona, que si todo está bien, no es por mí. Es porque Él dijo, el que creyere, estas señales le seguirán. Entonces necesitamos creer para ver estas señales. Así que vamos a la introducción.